Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de las características y de la incidencia que tienen las cromosomopatías. Para empezar, diremos que se puede calcular que un 4% de los embarazos podrían portar algún tipo de cromosomopatía, pero solo un 0,5 llegan a nacer. El resto provoca abortos espontáneos. Lo que nos confirma los potentes mecanismos naturales para evitar el nacimiento de niños con problemas. ¿Qué es lo que provoca el aborto? ¿Con qué frecuencia? Pues bueno, vemos que en los abortos en prenatales muertos vemos cómo predominan las trisomías como causa más frecuente de ese aborto, y luego llama la atención el síndrome de Turner, la mujer con la ausencia de un cromosoma X, un síndrome que curiosamente su clínica no es excesivamente grave ni conlleva unos problemas de riesgo de salud demasiado importantes, pero sin embargo la falta de un cromosoma X es suficiente para que la naturaleza lo elimine con mucha frecuencia. Por supuesto, las poliploidías, que son todas incompatibles con la vida. En recién nacidos, sin embargo, la incidencia de síndrome de Turner es menor y lo que más predomina es la trisomía 21, que es la que normalmente más encontramos. Y luego, por supuesto, las alteraciones de los cromosomas sexuales, cuyos, en los varones, por ejemplo, la mujer triplo X, que tiene una sintomatología mucho menos evidente que síndrome de Down o que las otras grandes trisomías como la Patau o Edwards, que son las trisomías 13 y 18. En general, por lo tanto, los ejemplos que hablaríamos de cromosomopatías podremos distinguir entre lo que son autosomopatías, aquellas que afectan a autosomas, 22 de los pares, síndrome de Down la más frecuente, Edwards, trisomía 18, Patau la 13, y luego estará, por ejemplo, algunas de elecciones, especialmente, por ejemplo, el síndrome de Mailloux de Gato, aunque no es la única, que afecta al cromosoma 5, al brazo corto del cromosoma 5. Entre las gonosomopatías, que afectan a ese par de gonosomas que determinan el sexo, síndrome de Turner en la mujer, que es la monosomía X, la única compatible con la vida, síndrome de Klinefelter o síndrome de varón con cromosoma Y adicional, o mujer triple X, pero que es totalmente asintomático. Digo que no son solo las grandes trisomías o alteraciones del número lo que nos afectan, sino que también hay síndromes de microdelección que afectan a distintos cromosomas y algunos otros problemas que pueden afectar a nuestros cromosomas. En general, podemos decir que las autosomopatías tienen siempre unos cuadros clínicos más llamativos que lo que presentan las gonosomopatías. A pesar de que la mitad de la clínica que encontramos son gonosomopatías. ¿Por qué? Porque precisamente sus cuadros clínicos son más benignos y por lo tanto son más compatibles con la vida. Las autosomopatías de entrada suelen presentar bajo peso al nacimiento. El niño tiene un problema que le dificulta hacer ese peso dentro del útero materno y eso lo encontramos en el momento del nacimiento. Luego presentan muchas malformaciones en los rasgos faciales, facies dimórficas con alteraciones en la conformación de esos rasgos y sobre todo siempre vamos a encontrar afectados los pabellones auriculares. Vamos a intentar ver algunas imágenes, por ejemplo, si tenemos esto aquí, mirando esta página de diagnóstico podemos ver algunas imágenes de síndrome de Down en donde apreciamos esos rasgos faciales anómalos o por lo menos una separación excesiva de los ojos, unas prominencias en los labios, la nariz chata, las orejas a veces más lorleadas, ya he dicho que son muy frecuentes, mal ordeadas o mal posicionadas. En la palma de la mano encontramos también un pliegue palmar único, muy frecuente en síndrome de Down, el hipertelorismo ocular, la excesiva separación de los ojos. Todos estos rasgos los podremos ver en clase más detenidamente a través de imágenes. Aquí vemos un detalle de ese pliegue palmar único que recuerda que encontramos también en los simios y que encontramos en cromosomopatías y en síndrome de Down. Entonces vemos esos rasgos faciales dismórficos que lo único que nos indica es que nos guardan
exactamente la misma conformación que habitualmente encontramos en el individuo que no tiene cromosomopatías. En pies y manos también podemos encontrar anomalías de diferente tipo en la conformación, por ejemplo, de los dedos, por ejemplo, sindactilias, que no necesariamente tienen que estar asociadas a cromosomopatías, pero que podemos encontrar con más frecuencia quizás en cromosomopatías, en autosomopatías, que en la población sin este problema. Aquí vemos sindactilias más complejas, otras menos complejas, que podremos solucionar quirúrgicamente siempre que debajo haya una estructura ósea que lo permita, que permita la separación y mantener esa estructura ósea. Si no, va a ser bastante complejo poder intervenir en esa sindactilia. Y lo mismo podría ocurrir con las polidactilias. Aquí estamos viendo imágenes de sindactilia, y si queréis luego veremos también en clase más imágenes, pero si queréis pues podéis recorrer imágenes en Google fácilmente. Vemos algunas sindactilias mucho más complejas que hacen más difícil la corrección quirúrgica. Y aquí vemos también alguna imagen que habíamos hablado antes de pabellones auriculares mal formados, mal conformados, de implantación baja. Si trazamos una línea desde el final del ojo, vemos que queda muy bajo. Y aquí donde vemos también alguna deformidad, alguna otra deformidad en el pie, como la separación de algún dedo, y vemos esa anomalía en la conformación del pabellón auricular junto con algunos otros rasgos, como puede ser una dolicocefalia o bien un recaimiento del maxilar inferior, una micrognatia. Bien. Malformaciones de órganos internos también es una alteración que vamos a encontrar con muchas frecuencias asociada a las autosomopatías, bien sean malformaciones cardíacas y renales, que van a poder en compromiso la estabilidad y la vida del paciente y su salud, y luego otros problemas quizás menos graves inicialmente, pero que también pueden tener su importancia clínica, como son las atresias, que falta de perforación de algún órgano, por ejemplo la atresia anal en el síndrome de Down, o las estenosis intestinales que obligan a dietas especiales y a tratamientos quirúrgicos, por supuesto, para corregirlos y poder dar una mayor calidad de vida, o malposiciones de órganos que en principio no tienen por qué tener consecuencias clínicas, pero que a veces todo esto conjunto de malformaciones de órganos internos pues conlleva altas tasas de morbilidad, de enfermedad y de mortalidad infantil en este colectivo de pacientes que nacen con autosomopatía. Por supuesto, también hay anomalías importantes en la formación del sistema nervioso central. Esas anomalías importantes en el sistema nervioso central son las que conllevan un grave retraso psicomotor en general, discapacidad intelectual, problemas de desarrollo en general, que afectan a este colectivo de pacientes con autosomopatías. Si pasamos a los pacientes con gonosomopatías, el panorama es bastante diferente. Normalmente lo que va a ocurrir es que la alteración en los gonosomas, en los cromosomas X o Y, pues afecta a la diferenciación de las gónadas, con una digenesia gonadal, una falta de formación de la gónada, o bien de los ovarios en la mujer o bien de los testículos en el varón. Esa falta de formación de la gónada va a afectar a los niveles hormonales propios de ese sexo, y esa alteración de los niveles hormonales, y por supuesto también a la infertilidad, amenorrea primaria, no hay menstruación en el síndrome de Turner, o no hay formación de esperma en el síndrome de Klinefelter, el varón con cromosoma X adicional. Digo que todas estas alteraciones de los niveles hormonales, aparte de la infertilidad, va a afectar al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, infantilismo sexual en general, o desarrollo de caracteres sexuales que no son propios de su sexo. Esto serían los rasgos característicos de la gonosomopatía, donde vemos que no hemos incluido discapacidad intelectual porque no es necesario que la haya, puede haberla, pero no es necesario que la haya. Para ir terminando con
con este bloque de contenido hablaremos un poquito de, o insistiremos en algo que ya hemos dicho. Por ejemplo, en cuanto a estadísticas, el 50 o 60% de los abortos espontáneos tienen alteración cromosómica, solo 0,5% de los neonatos vivos nacen con alteración en el número de los cromosomas. Y luego, efectivamente, las alteraciones en los cromosomas, las translocaciones, algunos problemas son frecuentes en parejas que tienen muchos abortos. En abortos vamos a encontrar trisomías de todos los pares excepto del par 1, quizás porque es el más grande y por lo tanto es tan letal que ni siquiera llegamos a poder verla. Lo más frecuentes son las trisomías de los pares 16 y 13, la monosomía, como ya hemos dicho, y las poliploidías. No se encuentra nunca ninguna monosomía autosómica, posiblemente no porque no se produzca, sino porque es tan letal que sería expulsado del organismo nada más que producirse. Por lo tanto, la mayoría de las gestaciones con cromosomopatía no van a llegar a término, solo quizás nace uno de cada 200 fetos con cromosomopatía. Además, la muerte neonatal va a ser muy alta en algunos de los síndromes. Por ejemplo, trisomía 18, Edwards o Patau, la tasa de mortalidad en el primer año, en los primeros meses, es muy alta por las graves malformaciones congénitas en órganos internos que presenta el niño. Alteraciones en el neonato podemos encontrar, por supuesto, de los cromosomas sexuales y de todo este conjunto de cromosomas, donde el 21 es quizás el más frecuente, como ya hemos dicho, y la monosomía solo en la que afecta al cromosoma sexual y que provoca el síndrome de Turner. En general, decir que el exceso de efecto de material cromosómico en neonatos, nunca, que sea mayor del 5% del ADN total de la célula, siempre va a provocar la muerte o el aborto del niño. Terminamos comentando la tasa de incidencia de distintas alteraciones cromosómicas. Aquí tenéis un cuadro típico, pero hay que decir que esta tasa de incidencia se está viendo alterada. Vemos, por ejemplo, síndrome de Down, 1 de cada 800. Hoy hemos llegado a hablar de 1 de cada 650 nacimientos. Por supuesto, otras trisomías son mucho menos frecuentes. Fijaros, Patau, 1 de cada 20.000. En el caso de las alteraciones con los cromosomas sexuales, pues puede ser más frecuente. Y en general decir que estas alteraciones, muchas de ellas, sobre todo los síndromes que tienen diagnóstico prenatal, está cambiando continuamente, dado que existe la posibilidad de aborto eugenésico y por lo tanto muchas familias van a decidir no seguir adelante con un embarazo que conlleva una cromosomopatía que puede tener riesgos importantes para la salud o para la supervivencia del niño. Y con esto pues terminamos este vídeo y seguiremos ya con vídeos que hablen de genopatías.